Y es que este tema de los privilegios también resonó en la Cámara de Senadores, porque recordemos que a pesar de que ya terminó el periodo ordinario del Congreso de la Unión, pues se instala una comisión permanente para seguir hablando de algunos de los temas de la agenda política, y eso fue lo que sucedió el día de ayer, cuando la comisión permanente del Congreso de la Unión discutió la decisión que tomó la Corte para invalidar esta primera parte del Plan B de la reforma electoral. Las acusaciones que se dijeron entre ambos partidos, Morena, PAN, PRI, PRD, estuvieron ahí resonando en la Cámara Alta, y también resonó un posible juicio político a los 9 ministros, así como también resonaron aplausos a estos ministros y ministras que fueron parte de lo que se discutió y se estuvo comentando en esta sala del Pleno de la Cámara de Senadores. Al inicio de la sesión, que había sido convocada para tratar temas de la agenda política, el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, anunció que estaría dedicada esa sesión para hablar de el golpismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta palabra golpismo fue la que también estuvo resonando a lo largo de los discursos y de los pronunciamientos que tuvieron cada uno de los legisladores, y muchos de oposición sí dijeron que no querían llamar a esa sesión como golpismo. Sin embargo, pues desde un principio se llamó de esta forma y dijeron que ya no había momento para discutir cómo se le iba a llamar. Al tomar la palabra, Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, advirtió que realizaría un juicio político a los 9 ministros que votaron a favor del proyecto de la Corte. Explicó que las facultades de control parlamentario que se ejercieron en la Suprema Corte y que alegó la ministra presidenta Norma Piña son indebidas, por lo que reiteró que está en contra de que el tribunal sustituya el trabajo del Poder Legislativo. Vamos a escuchar los argumentos y parte de lo que dijo Ricardo Monreal. Sí creo que es un momento de reflexionar con seriedad. Sí también creo, y por eso no me meto al fondo de la resolución emitida por el Poder Judicial, porque soy de los que piensa que debe de observarse independientemente de no estar de acuerdo con ello, pero son las razones que esgrimieron y es la última instancia jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia. Si nosotros tenemos dudas sobre el actuar de la Corte, debemos acudir a la reforma constitucional o a las reformas legales, que sí podemos lograr acotar ese enorme poder que le hemos depositado y que en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales pudiéramos revisar con toda seriedad el alcance que tienen estas resoluciones. En lo que yo estoy en desacuerdo, y que quede muy claro, es en que la Corte sustituya al legislativo. Eso no lo podemos admitir ningún legislador de ningún grupo parlamentario. Las facultades de control parlamentario que ejerció la Corte y que alega la ministra son indebidas, porque las facultades de control constitucional que tiene el Parlamento también pueden a ellos obligarlos a generar condiciones distintas en el momento de resolución. El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer, y también tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes. Es un tema delicado, pero sí tenemos que estar pensando en cómo avanzar en el tránsito hacia un perfeccionamiento en la vida democrática del país. Ricardo Monreal enlistó los excesos que perpetúan los ministros de la Suprema Corte. Dijo que ganan sueldos de 300,000 pesos al mes, aguinaldos de casi 600,000 pesos,
primas vacacionales de casi 100,000, un fondo para comer en restaurantes por casi 80,000 pesos al mes. También tienen un comedor especial en donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas, y también el presupuesto de 5.5 millones mensuales para contratar personal y 2 vehículos blindados con valor acumulado de 6 millones de pesos que se renuevan cada 2 años y pueden llevarse a sus domicilios particulares. Cuestionado por Carolina Villano, diputada del grupo parlamentario del PRI, respecto a qué tenían que ver los privilegios de los ministros con la resolución de invalidar la primera parte del llamado Plan B, Ricardo Monreal aseguró que en el Poder Judicial estaba instalada una casta llena de privilegios que van en contra de la austeridad. Vamos a escucharlo. Independientemente que estoy absolutamente de acuerdo que no debe haber excesos en ningún poder, también ustedes tienen la decisión de acotar esto porque son mayoría. Eso es la primera cuestión. La segunda cuestión es que efectivamente yo soy de las que cree que los poderes judiciales locales tienen un trato inequitativo con respecto al Poder Judicial Federal. Pero ¿qué tiene que ver esto con la decisión de los ministros? Son dos cosas muy distintas y tenemos que separar el debate. Es decir, tener un debate para este tema que usted está tratando, que es muy importante, pero ¿qué tiene que ver eso con la decisión apegada a la legalidad de los ministros de la Corte? Gracias por su respuesta. Le respondo, diputada, tiene que ver todo, porque ustedes se desnudan completamente, se entregan completamente por proteger a una casta de privilegiados, porque ustedes actúan con exceso, porque ustedes no están midiendo la realidad que está sucediendo en la calle y lo que está pasando en estos órganos deliberativos. Lo que estoy expresando es que deberían actuar con mesura los que aplauden jubilosos y con exceso la resolución de la Corte. Lo que estoy diciendo es que deben de actuar con prudencia y ecuanimidad, porque en la Corte, en el Poder Judicial, está instalada una casta llena de privilegios. Solo le he mencionado 15, son 40. Usted y yo, o al menos en el Senado, renunciamos a los seguros de gastos mayores por austeridad. Ellos no. Ellos pueden incluso incluir hasta los nietos, esposa, hijas, hijos y nietos a cargo del erario. No me parece que esté desprendido y desvinculado el debate de quienes pide una resolución y su casta, su pertenencia a los privilegios que no quieren renunciar a ellos. Ese es el tema de fondo y ese es el debate al que yo los quiero llevar. Por eso me parece excesiva que aplauden, que den felicitaciones, que hablen de cada una y de sus virtudes y no estén hablando de dónde están ubicando y dónde están protegiendo estos privilegios en contra de la austeridad de un país, en contra de la necesidad de asumir posiciones más probas, más republicanas para un país que está en una pobreza heredada de los gobiernos anteriores. Ese es el tema. Pues estoy leyendo aquí los comentarios que están dejando sobre esta participación de Ricardo Monreal, porque sí brinca mucho de las últimas participaciones que ha tenido, incluso lo que dijo el mismo día que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió invalidar esta primera parte del Plan B. Y por acá voy a recuperar uno de los comentarios que dice Alejandro Laureano: si de esa forma defendiera la causa Monreal, sería otro digno aspirante a la presidencia, pero a veces sí y a veces no. Eso no rima, Tacho. Y pues sí, en esta ocasión decidió colocarse sobre los privilegios y decir cada uno y enlistar cada uno de los privilegios que tienen en la Suprema Corte de Justicia, empezando por este salario y enumerar también cada uno de los privilegios a los cuales tienen acceso los ministros y las ministras, pero normalmente no se le ve con este discurso a Ricardo Monreal, un discurso que sí normalmente tienen pues todos los afines a la llamada Cuarta Transformación.
Esto vino por un lado y por el lado de Ricardo Monreal. También vinieron los aplausos y cada una de las celebraciones para los 9 ministros que decidieron votar a favor del proyecto que se discutió en la Suprema Corte. Uno de ellos fue el senador de Grupo Plural, Germán Martínez, quien agradeció a las ministras y a los ministros por esta decisión, pero advirtió que el Plan B no está completamente muerto, por lo que el Grupo Plural va a presentar un incidente ante la Suprema Corte, porque aseguró que existe un vacío legal después de la sentencia, esto en materia de comunicación y propaganda. Entonces dijo que puede llegar a beneficiar a diversos partidos ahora que se encuentra el país en momento de elecciones. Vamos a escuchar lo que dijo Germán Martínez y lo que van a presentar. Y el Poder Judicial, por supuesto que puede legislar. Preponderantemente juzga, pero puede legislar. Como nosotros en el legislativo preponderantemente legislamos, pero podemos juzgar. Y el juicio político, por cierto, pendiente el de Yasmín Esquivel. Muy bien, ahí usted debe saber mucho de eso. El Poder Ejecutivo también legisla y las facultades reglamentarias y también juzga el indulto. Hay que leer un poco de constitucionalismo más profundo y de historia más profunda. Algo de historia más profunda que las monografías que recitan en las mañaneras, esas que venden en la papelería. Hay que leer un poco más a profundidad, por ejemplo, las funciones judiciales, las funciones legislativas o las funciones ejecutivas. Basta con leer el Isur Arteaga. Con eso basta, no se necesita más. Tenemos, insisto, un poder dividido y se puede juzgar y se puede legislar negativamente. Se puede legislar negativamente. Para eso sí, entender la legislación negativa hay que leer a Kelsen. Un tribunal constitucional, por supuesto, que puede anular las normas. Por supuesto que las puede invalidar las normas. Y déjenme decirles con toda claridad, y aquí no se ha dicho, pero este partido no ha terminado, el Plan B. El Plan B no está totalmente muerto. Falta una segunda parte. Y falta algo que el día de ayer faltó en los efectos de la sentencia. Y quiero decirlo a nombre del Grupo Plural. Y el Grupo Plural presentará un incidente de aclaración de sentencia porque hace falta la reviviscencia de las normas antiguas o de las normas derogadas. No se habló en los efectos de una nueva norma. Hay un vacío legal después de la sentencia de ayer. Y por supuesto que un máximo tribunal como la Suprema Corte, que declara la inconstitucionalidad de determinada norma electoral, genera un vacío normativo. Hoy hay un vacío normativo en materia de comunicación y de propaganda. ¿Para qué? Para hacerles el favor a los medios de comunicación o a cualquier funcionario a que pueda hacer propaganda o para comprar propaganda electoral y que se mercantilice y se privaticen las campañas electorales. Esto no ha terminado. Hace falta dictarle el efecto de la reviviscencia a los efectos de la sentencia el día de ayer. Esta discusión se alargó y también participó el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña. Él calificó a la Suprema Corte también como golpista y dijo que los legisladores de oposición, como se sabe en minoría, recurren a ella para poder seguir protegiendo sus privilegios. Vamos a escuchar parte de su participación. Resulta que la tremenda Corte de Tres Patines se quedó corta. Lo malo es que esta Suprema Corte de Injusticia ni siquiera es de humor negro ni de humor involuntario. Es una corte golpista. Como la oposición no tiene mayoría ni la tendrá, no puede ganar las elecciones ni las ganará, requiere de algo que lo saque a flote. Y ese algo es lo que queda del poder conservador, lo que queda del poder
corrupto, en absoluta descomposición. Si recorrieran sus territorios, se darían cuenta que el pueblo está agraviadísimo porque no hay justicia en este país. Los jueces venden sus sentencias. La gente quisiera que interviniéramos para decirles, no que les hagan un favor, sino que hagan justicia hacia el pueblo. Y yo le digo a la gente, si con nosotros miren lo que están haciendo. Y entonces la gente dice, pues que los quiten. Que hiciéramos lo que Zedillo, quitar a los ministros de la Corte. No, pues si así acusan de dictador al compañero presidente, imagínense si quitáramos a los ministros de la Corte. Entonces los tiene que quitar el pueblo, porque no puede ser que 11 personas puedan más que todo el pueblo que es el soberano, puedan más que todo el pueblo que nos dio la representación, incluidos a ustedes, que la traicionan. Señor Se los diputado, he dicho. Acepto una pregunta con mucho gusto, no sé ni de diputado, quién, pero déjeme nomás terminar de decirles que viven del pueblo y traicionan al pueblo. No me voy a cansar de repetírselo. Pues es que sí, el tema también ya de los privilegios que van a surgir y lo que van a presentar ahora en la Cámara de Diputados, también va a ir por esta parte de ver cuáles son los privilegios que tienen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya escuchamos lo que dijo el senador Ricardo Monreal, lo que dice ahora Gerardo Fernández Noroña, y la manera en que lo va a presentar el coordinador de Morena, pues va a ser también de esta forma para que sí puedan tener una injerencia y sí se pueda hacer un cambio en las legislaciones y empezar a tener y a mover al Poder Judicial. Por otra parte, también vinieron, como le decía, pues esta ola de aplausos y felicitaciones a cada uno de los ministros por haber trabajado a favor de quitar la primera parte del Plan B de la reforma electoral, y no faltó el comentario de la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, quien nombró a cada uno de los ministros y ministras que votaron a favor de este proyecto, y dijo que ellos refrendaron la certeza legal a los mexicanos haciendo valer la Constitución. Además mencionó que el voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz pues no les sorprendió. Vamos a escuchar esta otra parte de lo que sucedió ayer en la Cámara de Senadores. Dice un dicho que honor a quien honor merece. Muchas gracias. Muchas gracias a las ministras y a los ministros valientes. Desde aquí, desde el Senado de la República, le decimos a estas mujeres y a estos hombres, gracias. Gracias a nombre del pueblo de México. Gracias por hacer valer la Constitución. Gracias por ser valientes y porque más allá de esa violencia sistemática que López Obrador aplica todos los días desde Palacio Nacional, ustedes, ministras y ministros, hicieron valer la ley. Un aplauso desde aquí, desde el Senado de la República y desde la Comisión Permanente a Norma Lucía Piña Hernández. Gracias, presidenta valiente. Muchas gracias también a Alberto Pérez Dayán, el ponente que sin lugar a dudas y con una visión clara y jurídica hizo valer la Constitución. Por supuesto, no nos llama la atención el lamentable voto de las dos ministras a modo. Es terrible saber que la ministra acusada de plagio, Yasmín Esquivel Moza, nuevamente vuelve a votar a favor de los caprichos de López Obrador. Qué triste, Loretta Ortiz, ver tu desempeño en la Corte. Dijiste que ibas a priorizar los derechos humanos. No lo estás haciendo. Estás priorizando el poder y la sumisión. Hoy desde aquí, desde el Senado de la República, decimos, es un gran día para la democracia. Se refrenda que el control constitucional que deben hacer las ministras y los ministros da certeza legal a los mexicanos. Pues bueno, también lo que es evidente es que a falta de victorias de la propia oposición,
pues ahora tienen que recurrir a las victorias, por decirles de alguna manera, de otro poder, porque propias pues están bastante escasas. Y ahí tenemos a Kenia López Rabadán pues ya festejando lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es parte de lo que ocurrió el día de ayer en el Senado. Y